Bien, buenos días nuevamente, jóvenes. Vamos a comenzar la clase. Bueno, inicialmente recordarles las fechas de los exámenes, especialmente el del primer parcial que va a ser la siguiente semana, el sábado 18 de septiembre, a las 10 de la mañana. Todo va a ser virtual, todos los exámenes van a ser virtuales por este semestre. Bien, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Continuando con lo que estábamos haciendo ayer, vamos a ver algunos criterios más de diseño de canales de riego. Bien, entonces pasamos. ¿Alguna consulta, jóvenes, respecto a los exámenes u otra cosa? ¿No hay nada, jóvenes? Todo está claro, ingeniero. Ya, ok. Ingeniero. Pasamos entonces. Ok. Bien, respecto a la fuerza atractiva que estábamos viendo el día de ayer, bueno, me parece que ya con ustedes repasamos, oh, bueno, no repasamos esto. Esto ya habíamos visto, ¿no? El video también hemos visto. Estábamos diciendo que si tau sub cero, la fuerza de arrastre de fondo es mayor a un tau crítico dado por Shear, entonces las partículas se mueven. Es lo que no se quiere en canales erosionables, no se quiere erosionar el material que compone el suelo del canal, el material del canal. Eh, a propósito de retomar un concepto de canal ancho poco profundo que les había adelantado anteriormente en flujo uniforme cuando deducíamos la ecuación de flujo uniforme, sin embargo la diapositiva no les presenté. Entonces, a propósito de eso, vamos a recordar los conceptos o las características de un canal ancho y poco profundo, como los ríos. La mayoría de los ríos justamente tienen esa característica. Es decir, su ancho, como están viendo en la fotografía, miren su ancho, el ancho debe estar aquí por lo menos unos 50 metros, es más, es mucho más grande que Y sub 0, ¿no? Que la profundidad. La profundidad debe ser unos 25 centímetros más o menos, 25 centímetros. Entonces, la relación de B sobre Y sub 0, si es mayor a 10, se considera canal ancho y poco profundo. ¿Y qué características tiene el canal ancho? Que el radio hidráulico es prácticamente semejante o igual a cero. Se lo considera igual a cero, ¿ya? Y se puede utilizar el caudal unitario, es decir, el caudal por unidad de ancho. Veamos por qué decimos que el radio hidráulico es igual a Y sub 0 en un canal ancho, ¿no? En un canal ancho. Muchos problemas en los libros, especialmente en los libros de hidráulica fluvial, cuando hagan ustedes hidráulica fluvial, utilizan términos en vez del radio hidráulico, directamente utilizan Y sub 0. Es por este concepto. ¿Listo? Ok. Veamos su demostración. Sabemos que el radio hidráulico es área sobre el perímetro, ¿ya? Y si nosotros dibujamos, si dibujaremos este canal, más o menos este canal está dado así, ¿no? Y tiene una profundidad o el nivel del agua que están viendo en la fotografía está más o menos así. Esta relación, esta profundidad es muy pequeña, ¿no? Entonces tenemos que esto es Y sub 0, bueno, en alguna parte, ¿no? Ahí. Eso es Y sub 0, la profundidad. Y si quieren esto, podemos considerarlo el ancho B. B.
¿Ya? Entonces, ¿a qué es igual el área en un canal de este tipo? Vamos a considerarlo como si fuera B por Y sub 0. Ahí está, B como rectangular lo vamos a considerar B por Y sub 0. Y entonces el perímetro mojado es, bueno, esta B más 2 veces Y sub 0 también. Lo consideraremos así también. Y entonces, ¿qué tenemos? Si factorizamos esta b acá del denominador, ¿ya? Entonces, al sacarlo, multiplicamos entre paréntesis a este término. Es decir, esto queda en 1 y esto tiene que dividirse entre b. Multiplicando sale lo mismo. B por 1, B por 2y sub 0 por B, esas dos se van a multiplicar, entonces me da esto. Ok. Pero aquí, ¿qué pasa? Esta b con esta b lo puedo simplificar, ¿ya? Esta b se simplifica, es igual a 1. Si b, sin embargo, en este término, si b es mucho, mucho mayor a y sub 0, si este término 2 veces 2 por y sub 0 sobre b es muy pequeño, entonces, ¿qué es lo que pasaría, jóvenes, si esta b es muy grande? ¿A dónde tiende este término? Hacer cero. A ser 0, ¿no? Si esto es muy grande, esto va a tender a ser 0. Por lo tanto, esto queda 1. Por eso se dice que si 2 veces y sub 0 sobre b tiende a 0, entonces prácticamente radio hidráulico es igual a y sub 0. Por lo tanto, entonces, en muchos términos como la tensión tractiva, por ejemplo, o el esfuerzo cortante tractivo, se utiliza en vez de radio hidráulico, como estaba acá está, ¿no? Esto se ha deducido de la ecuación de equilibrio para flujo, de la ecuación de equilibrio de cantidad de movimiento, es en función del radio hidráulico. Eso es lo teórico. Pero en la práctica, a veces, especialmente en los ríos, se utiliza directamente Y sub 0. Tau sub 0 es igual a gamma por Y sub 0 por S sub 0. Para que no extrañen, algún libro, cuando ustedes consulten algún libro de hidráulica fluvial especialmente, van a dar este término, entonces, para que no extrañen, ¿no? Para que no digan que en hidráulica 2 no vieron ese término. Pero acá está, listo. En las ecuaciones de Darcy y Manning para canal ancho poco profundo, lo mismo, se simplifican las ecuaciones. Por ejemplo, de la ecuación de Darcy, si reemplazamos A por B y sub 0 y radio hidráulico por Y sub 0, entonces, y además utilizamos que esta B viene a dividirlo acá, entonces podemos utilizar el caudal unitario. Entonces nos queda para la ecuación de Darcy esta ecuación en términos de Y sub 0. Y sub 0 por y sub 0 a la 1 medio, 1 más 1 medio es 3 medios. Entonces nos quedaría una forma simplificada. En la ecuación de Manning lo mismo, reemplazamos esto B por y sub 0, radio hidráulico igual a y sub 0, esto para canales anchos, ¿no? Para canales anchos. Esta B va a ir a dividir a esta Q, entonces es Q sobre B es igual a Q minúscula, caudal unitario, y sub 0 más 2 más y sub 0 por 2 y sub 0 a la 2 tercios, es decir, 1 más 2 tercios, bueno, aquí hay 3 tercios, ¿no? 3 tercios más 2 tercios es 5 tercios, entonces y sub 0 es igual a 5 tercios. Entonces la ecuación de Manning también queda simplificada para un canal ancho poco profundo. Listo. Eso para recordar. Bien, entonces otro criterio de diseño ya he elegido, no tendremos nomás un cachito, por favor, ya, ok, ahí. Ya he elegido el talud, ya he determinado Y sub 0, he determinado B para las mejores condiciones, he determinado el material de la tubería, el del conducto, del canal. Es decir, ya he determinado la pendiente, etc. Es decir, ya he pasado por varios pasos, ¿no? Para determinar los parámetros
de los criterios de diseño. Ya he definido la forma, ya he definido la pendiente longitudinal, ya he admitido la velocidad máxima, si cumple la velocidad máxima admisible, si cumple la velocidad o la tensión tractiva, inclusive, ¿no? En este ejemplo, por ejemplo, podríamos calcular la tensión tractiva, ¿no? Para estos datos podríamos calcular la tensión tractiva y compararla con las recomendaciones, dadas en tablas también, ¿no? Entonces, ¿cómo calcularíamos la tensión tractiva? Sabemos que la tensión tractiva es igual a tau sub 0 es igual a gamma por el radio hidráulico por S sub 0, ¿no? Radio hidráulico, es decir, tau sub 0 va a ser igual a gamma por el área. En este caso el área es igual a, bueno, lo pondremos nomás así, no lo pondremos este valor, pero sobre el perímetro, entonces debo calcular el perímetro mojado, ¿no? Y por S sub 0. El perímetro mojado, a ver, ¿alguien puede dictarme para canal trapecial a qué es igual el perímetro mojado? Es igual a esta B más 2 veces esta distancia de este talud, más 2 veces Y sub 0 por multiplicado a 1 más Z al cuadrado. Si nosotros, les voy a compartir un cachito, por favor. ¿Dónde está? Compartir. Ay, ¿qué pasó? Se perdió la... Se perdió las ecuaciones, ¿no? ¿O dónde lo dejé? Bueno, se perdió. Pero recordaremos, entonces voy a calcular el perímetro mojado, ¿ya? El perímetro mojado es igual a, hemos dicho B es 3 metros más 2 por Y sub 0, bueno, ya no está aquí. Estos valores lo voy a anotar, no lo tengo en memoria. 1.902 por la raíz de 1 más z. Z vale, ¿cuánto vale z? 2. 2 al cuadrado. Salimos y igual, perímetro. Ese es el perímetro. Entonces el área para mí es 12.944 entre ambos. Igual, es el radio hidráulico, entonces es 1.1249, ¿no? Entonces calculamos tau sub 0. Tau sub 0 es 1000, perdón, es 9800, ¿no? En sistema internacional, 9800 gamma. Para que salga en newtons, ¿no? 9800 por el radio hidráulico ANS y por S sub 0. S sub 0 es 0.302. Igual. 2.20 newtons, ¿no? Entonces, dependiendo de las condiciones, de las restricciones de fuerza atractiva, tal como la velocidad máxima es 0.75 metros sobre segundo. También nos van a dar, decir, no sé, si nos darán 2 newtons o 1 kilonewton o 0.5 kilonewtons de esfuerzo cortante tractivo. Entonces lo comparo con eso y voy a decir ok o no ok. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, ingeniero. Ok, la cosa es comparar con una restricción para tau sub 0 como habíamos visto en la tabla de ayer, ¿no? Bueno, a ver, ayer hemos visto una tabla de esfuerzo cortante, jóvenes, admisible. Parece que no. Podemos compartirlo si quieren.
Aquí está. Aquí está. Vamos a compartir esto también. Ahí está. Bueno, no sé si alguien puede transferir. Bueno, lo haremos enseguida. Aquí está tanto la velocidad máxima, bueno, para agua clara, eso también tienen que tener muy en cuenta. Algunas tablas dan valores de velocidades máximas, miren, aquí está, dice velocidades máximas y valores de fuerza atractiva máxima también para agua limpia, para agua con limos, contaminada, llamémosle. Entonces, es distinto los valores admisibles máximos. ¿Listo? Ok. Y acá vemos que hay tau sub 0, ¿no? Para 0,75, no sé cuál de estas. Esto está en pies sobre segundo y además está en libras por pie cuadrado. Entonces, hay que utilizar la transformación y convertirlo al sistema internacional, ¿no? Entonces, lo comparan con estos valores, ¿ya? Seguramente uno de estos es también para 0,75 pies. No sé, a ver, ¿cuál de estas sería? Y decimos un pie vale 0,3048, ¿no? Entonces, esta vamos a multiplicarlo, a ver, 0,30. Bueno, vamos a guardarlo esto. Shift esto en A. Listo, ya está guardado. Entonces, vamos a ver si es esto. 1,5 por 0,3048. Pero no, esto es muy bajo, entonces el de 2 tal vez. Vamos a ver. No, tampoco el de 2,50, entonces debe ser 0,5 igual 0,76, 0,75. El de 2,50, entonces es limos aluviales no coloidales. Este es el valor de 0,75, velocidad máxima de 0,75 metros por segundo. Y su valor correspondiente entonces para el esfuerzo cortante es 0,048 libras, sin embargo, libras por cada pie cuadrado. Nosotros tenemos que sacar, esto era en newtons metro cuadrado, ¿no? El valor que hemos sacado hace rato es en newtons por cada metro cuadrado. Entonces, por metro cuadrado, ¿no? En pascales estaba. Y hay que transformarlo simplemente. Bueno, continuaremos. ¿Se entiende, jóvenes, sin embargo, qué es lo que queremos denotar con la velocidad máxima es visible y con el esfuerzo cortante atractivo admisible, jóvenes? Hola, jóvenes. Ingeniero. Ok, ya, entonces estas tablas tienen que utilizarlas, ¿ya? No solamente las tablas que les he dado en la diapositiva, sino también otras tablas de otros libros. Este es el libro de Bente Chao, lo tienen ustedes en la biblioteca, bueno, está en el internet también, está en todo lado este libro de Bente Chao. ¿Qué más? El problema es que siempre trabaja en unidades inglesas, no trabaja, bueno, tienen también en unidades métricas o internacionales, pero la mayoría de sus tablas están dadas para el sistema inglés. ¿Qué más? Bueno, solamente se lo compara y esto lo guardamos también. Esto también. Ok, vamos, continuando. Hemos visto, entonces solamente es para eso, ¿no? Tau sub 0.
Entonces hemos hecho todo eso, ya hemos hecho todo lo anterior, pendientes, taludes, formas, rugosidades, todo prácticamente. Hemos visto ya ver si que cumplen las velocidades admisibles, tensiones activas admisibles, todo ya hemos visto que cumple. Entonces comenzamos a determinar las dimensiones del canal. Algunas dimensiones del canal. Ya hemos determinado B, ya hemos asumido Z, ya hemos calculado Y sub 0, etcétera, etcétera. Entonces nos queda determinar un aspecto muy importante, que es el bordo libre. Se denomina bordo libre también, o también otros lo llaman borde libre también. No hay mucho problema, borde o bordo libre también, ¿ya? Otros lo llaman resguardo, algún libro que ustedes consulten lo van a llamar resguardo, altura de resguardo. ¿Qué implica la altura de resguardo o el bordo libre? Es la distancia, miren, es la distancia en este canal isométrico, ¿ya? Es la distancia vertical, entre el agua, aquí está la superficie libre del agua, hasta el tope del revestimiento. Bueno, hasta en canales revestidos hasta el tope del revestimiento. En canales sin revestimiento, entonces es hasta el talud, hasta el borde del talud, ¿no? Ok. Hay muchas recomendaciones, ¿no? Hay muchas recomendaciones y variadas también, varían mucho también. Veamos a ver para verlo mejor qué es el bordo libre, veamos este video. ¿Están viendo el video? No, ingeniero, no se ve. Un cachito, espérenme, por favor. ¿Dónde está? Acá está. Bien, compartimos. Esto no necesito. Tampoco. Ahora sí, están viendo el video, ¿verdad? Sí, ingeniero. Bien. Entonces, en este canal, por ejemplo, está saliendo después de una salida de una represa, me parece. Este es el borde libre. Es la superficie libre. Cachito, por favor, vamos a dibujarlo con algún color. Entonces, este sería el borde libre, desde aquí hasta la superficie libre, ¿ya? Esta parte es el borde libre. Desde el revestimiento, la altura del final del revestimiento hasta aquí. ¿Para qué es? ¿Por qué es por qué se da esta altura? Bueno, se da esta altura como altura de resguardo para oleaje, para vientos, para algún tipo de agitación que pueda sufrir, etcétera, etcétera, o ondas que se provocan, entonces, olas que se provocan. Entonces, para eso, una altura de resguardo para que el agua no pueda rebasar fácilmente. Esta altura normalmente nos dan un rango de variación entre el 15% hasta algunos hasta el 50%, ¿no? Dan como altura de resguardo. Entonces, como les decía, es muy variado, es muy variada las características para asumir este bordo libre. Bueno, era después de una
Bueno, ahí también se puede notar. Miren, el borde libre es este, ¿no? A partir de hasta aquí y de la superficie libre, ¿no? A partir de ahí, entonces, es el borde libre, delta H. Siempre tiene que darse ese borde libre. ¿Cómo establecerlo? ¿Cómo calcular? Vamos a dar algunas pautas ahorita. ¿Ok? Bien. ¿Se comprende entonces qué es el borde libre, jóvenes? Sí, ingeniero. Bien, entonces, no. Ocultamos eso y ahora vemos esto. Una de las más clásicas recomendaciones para asumir el borde libre son las tablas en función del caudal de conducción. Una de las tablas dice que para caudales menores a 0,15, a 150 metros cúbicos por segundo, a 150 litros, menor a 150 litros por segundo, o 0,15 o 0,15 metros cúbicos por segundo, dice que se puede asumir 0,30 centímetros, ¿no? Pero, ¿qué pasa si el el caudal es apenas de 30 litros por segundo? Apenas es 40 o 50 litros por segundo. Esos, esos caudales van a dar anchos o alturas muy bajas, 7 centímetros, 10 centímetros, 15 centímetros, y entonces el borde libre, miren, sería 30 centímetros más alto que la misma profundidad del agua, ¿no? Entonces hay que contextualizar, hay que ver si es posible, si es factible o constructivo, digamos, este borde libre, ¿no? A pesar de que si no hay normativa entonces, en la región, entonces hay que asumir alguna normativa de otro país. Entonces, o se puede asumir o tener algún otro criterio de cómo asumir el borde libre, ¿ya? Entre 150 a 750 litros por segundo, cuando el caudal en un canal está en este rango, se puede asumir de esos bordes libres de 0,45. Entre 750 litros y 1500 litros por segundo, el borde libre puede ser de 0,60. Para caudales de 1,5 a 9, canales ya muy grandes, a 9 metros cúbicos por segundo, es el borde libre 75 metros por segundo, 0,75 metros. Y para caudales mayores a 9 metros cúbicos por segundo, se puede asumir casi 1 metro, ¿no? 90 centímetros de borde libre. Ok, entonces, eso, ya verán ustedes qué valor asumen en función a esta tabla cuando estén diseñando. Otra recomendación es esta, ¿no? Dada en el libro de Bette Chao. También estoy respetando el origen de las unidades en cubic foot second, ¿no? Es pies cúbicos por segundo también, ¿ya? Dice que se puede utilizar esta fórmula, donde C vale 1,5 para caudales alrededor de 20 pies cúbicos por segundo y 2,5 para caudales de 3.000 pies cúbicos por segundo o hasta 3.000 pies cúbicos por segundo. Entonces salen los valores de delta H. Lo transforman a nuestras unidades y tienen ya un valor para delta H. ¿Listo? Esta es una fórmula muy utilizada en el mundo, muy clásica para tantear inicialmente el borde libre, ¿ya? Por eso les estoy dando también como referencia. Otra tabla dice, por ejemplo, lo siguiente. Es un poco más contextualizado nuestro medio, dice, para 50 menores o iguales a 50 litros por segundo, dice, podemos asumir 7
0.5 centímetros o 10 centímetros para menores a 50 litros por segundo. En nuestro contexto siempre vamos a encontrar caudales menores a 50 litros por segundo. Y para eso nos dan un valor de aproximadamente 7.5 centímetros o 10 centímetros. Está un poco más... esto está en el margen de la seguridad, digamos. Yo puedo darlo 0,30 centímetros y eso es un canal súper seguro, pero es un canal, va a ser un canal sobredimensionado. Saben ustedes muy bien esto que va a la economía, ¿no? Es decir, a la cantidad de material revestido o a cantidad de hormigón. Mientras más alto esto, más hormigón debo implementar. Entonces, o debo vaciar. Entonces, esta un poco ya va un poco, es más, menos el costo de construcción, abarata el costo de construcción del canal, ¿no? Si tengo 40 litros por segundo, entonces puedo asumir 10 centímetros nomás de bordo libre, ¿no? Y si mi profundidad es 20 centímetros o 10 centímetros, el canal lo voy a poder construir hasta de 25 centímetros, ¿no? Ok. En cuanto al ancho, el ancho para para caudales muy pequeños, el ancho tiene que ser constructivo. Si el ancho del canal para 50 litros por segundo resulta ser 20 centímetros, tampoco voy a construir, ¿no? Imagínense un canal de 20 centímetros. Supongamos, claro, y va a ser con seguridad rectangular. Si fuera un canal de 20 centímetros, si asumiría 20, por cálculo daría eso, y daría una profundidad, digamos, no sé, de unos, ¿qué pasó aquí? Y daría una profundidad de, estamos haciendo muy rápido las estimaciones. Ok, a ver, veamos. Bien, entonces nos daría, digamos, no sé, 0,15, 0.15. Bueno, aquí yo puedo asumir 7.5, ¿no? 7.5 o 10 centímetros, dependiendo de la material del canal del revestimiento. Entonces sería 25 o 30, sí, 25 centímetros. Pero miren, el ancho, aquí no va a entrar ni un calzado de trabajo, ni una bota. Entonces, el ancho tiene que ser, ¿cómo se dice? Ancho constructivo, ancho práctico, como para que al momento de vaciar esto, entonces, por lo menos una bota, un calzado de número 42, las botas tienen números de 41, 42, 43, 44, un calzado de 44 por lo menos tiene que entrar. Entonces, constructivamente, lamentablemente no hay normativas, repito, respecto a los canales en nuestro medio, pero por lo menos voy a construir de 40, mínimo 40 centímetros. No hay otra salida, porque tiene que ser constructivo, porque si no, alguien que tenga una bota grande va a querer pisarlo y lo va a empezar a destruir las paredes, ¿no? Entonces, tienen que darse con dimensiones constructivas. O al final, si el caudal es muy pequeño, conducirlo en tuberías de hormigón. Bien, esas recomendaciones más, que no lo van a encontrar en los libros, pero de la experiencia les estoy diciendo. Bueno, ya. Ok. Veamos, entonces, continuemos. Eso entonces en cuanto al bordo libre. Para caudales entre 5 a 250 litros por segundo, se puede asumir, dice, hasta 20 centímetros. De 250 a 500 litros por segundo, 40 centímetros. De 500 a 1 metro cúbico, de 500 litros a 1 metro cúbico, se puede asumir 50 centímetros para canales sin revestir. Para canales revestidos, de 25 centímetros.
Para mayores a 1 metro por segundo, se puede asumir para canales revestidos de 30 centímetros y para canales sin revestir de 60 centímetros. Claro, el que más probabilidades de erosión por oleajes o por el movimiento del agua o de desborde del agua o desmoronamiento por el agua es el canal sin revestir, ¿no? Entonces, esos tienen que tener un bordo libre más seguro, más alto. ¿Qué pasa respecto al ancho profundidad normal? Bueno, para caudales grandes, por ejemplo, para caudales grandes, y alguien dice un canal pluvial en Santa Cruz es donde se dan caudales muy grandes, ¿no? En cada lluvia generan, una lluvia en Santa Cruz puede tener la misma cantidad, o sea, en un día, ¿no? En un día, un chubasco en Santa Cruz puede producir la misma cantidad que se produce aquí en nuestro medio todo un año. Aquí la lluvia promedio es 490 milímetros. Allá puede llover eso en un día, esa cantidad de lluvia. Entonces, imagínense cómo genera, qué grandes cantidades de agua se genera en el llano, en Santa Cruz, ¿no? Entonces, si alguien dice, voy a diseñar un canal trapecial y voy a hacer que sea el canal óptimo, ¿no? Esto de 60 grados, esto con un ángulo de 60 grados, es decir, todo óptimo. Pero para un caudal grande, este valor, o mejor dicho, la profundidad me va a dar, no sé, va a ser muy grande. Por decir, para 30 metros cúbicos por segundo podría dar un valor de, no sé, 4 metros, 4.0 metros de profundidad y esto, digamos, de 6 metros, ¿no? 6 metros. Bueno, no estamos haciendo cálculos, pero la idea es, no es recomendable asumir grandes profundidades, ya no es recomendable. Ya saben ustedes, por la naturaleza del agua, las características del movimiento del agua. El agua siempre quiere desbordarse, siempre quiere salirse apenas le doy un resquicio, se va a salir el agua por ahí. Entonces, la naturaleza inestable del agua hace que a mayor profundidad, además provoca mayores presiones, ¿no? A mayores profundidades va a provocar mayores presiones, inclusive mayor inestabilidad. En una curva, por ejemplo, enseguida lo vamos a ver, puede producirse esto en oleajes. Entonces, en canales con mucha profundidad, el agua se hace más inestable. Por todo eso, hay recomendaciones, ¿ya? Recomendaciones para secciones, ¿ya? Se recomienda siempre construir secciones menos profundas. Eso lo dice, lean el libro de referencia de K. Subramania, él lo dice. Y en ese libro dan estas referencias, ¿ya? Y dan estas relaciones de B entre Y sub 0, ¿no? De B entre Y sub 0. Qué grave. Bueno, y acá lo ponemos. ¿Ya? La relación entre B y E sub 0, para caudales, por ejemplo, de 300 litros por segundo, debería ser, dice, de 2. Como un canal óptimo, un canal rectangular óptimo, B igual a 2 veces Y sub 0. Pero para 3 metros cúbicos, la máxima relación debía ser entre B y E sub 0 de 4, dice. Para 14 metros cúbicos por segundo, estos caudales en Santa Cruz fácilmente se encuentran en una diada, ¿no? La relación debería ser B entre Y sub 0 a 6. B es 6 veces Y sub 0.
entonces ya no es lo óptimo, digamos, ¿no? Lo óptimo en un canal rectangular, por ejemplo, hemos dicho que siempre va a ser más o menos así, ¿no? Este es el canal B, 2 veces y sub 0, ¿no? Pero aquí, miren, ya está recomendando que dice que debería ser 6 veces y sub 0. Es decir, mi canal para estos caudales de 14 metros cúbicos por segundo o alrededor de eso, ya debería ser, miren, 6 veces. B debería ser, dice, 6 veces y sub 0. Para 28 metros cúbicos por segundo, la relación debía ser, dice, 7.5. Es decir, B para caudales de 28 metros cúbicos, la relación debería ser, dice, miren, de, ¿dónde está? 7.5, es decir, esta B sobre Y sub 0 es de 7.5, mucho más ancho, ¿no? Así, para 140 metros cúbicos por segundo, son aguas pluviales en realidad, en riego yo creo que nadie transportaría, en un canal de riego ya nadie transportaría 140 metros cúbicos por segundo, o probablemente en algún lugar hay un canal tremendamente muy grande, ¿no? Pero la relación tiene que ser 14 ya, 14 veces. B vale 14 y Y vale 1 metro, en esa relación. O si la profundidad es 2 metros, entonces el ancho tendría que valer, en este caso, 28. Tendría que ser 28 metros, ¿no? Así, jóvenes. Entonces, esas son las recomendaciones para la relación de B y E sub 0. No conviene construir secciones o canales con gran profundidad, de mucha profundidad. Entonces, ahí tienen ustedes las relaciones para limitar el ancho y la profundidad. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta? Hola, jóvenes. No, ingeniero. Ya, ok. Bien, continuemos entonces. ¿Y qué sobre la elevación en canales con curva? Acá vamos a ver unos canales que tienen curvatura, ¿no? He estado tratando de investigar el radio mínimo de curvatura. Tal como existe el radio mínimo de curvatura en carreteras, ¿están haciendo carreteras ahora, jóvenes? ¿Diseño geométrico de carreteras? Sí, ingeniero. Ya, ¿y han visto el radio mínimo y han entrado a las curvas en carreteras, curvas horizontales en carreteras? No, ingeniero, solamente pasamos una clase de carretera. Entonces, cuando entren al diseño geométrico y cuando entren a la curvatura en carreteras, van a ver este tema, ¿ya? Es lo mismo, a mayor velocidad de circulación generalmente se diseñan para una velocidad de una movilidad de 80 metros o de 80 kilómetros por hora. Entonces, para esas velocidades van a haber un radio mínimo, van a recomendar un radio mínimo de curvatura. Me parece que está de 30 metros. No recuerdo en este momento la normativa. Así, pero si diseñan para 100, entonces habrá un mayor radio mínimo de curvatura. Si diseñan para 150 kilómetros por hora de una movilidad, entonces el radio mínimo será también mayor.
Entonces, si diseñan para 40 metros, para 40 kilómetros por hora, entonces también el radio mínimo será menor, entonces un radio más corto, ¿no? Va a depender de eso, igual como en carreteras. Como en carreteras, entonces, en canales abiertos también hay recomendaciones para el radio mínimo, ¿ya? ¿Por qué? Porque a mayor radio, pero a menor radio, entonces va a haber mucho más, una probabilidad de sobreelevación. El agua se va, en la parte exterior va a tener una profundidad mayor y en la parte interior va a ser una profundidad menor, ¿ya? Entonces, tal situación se debe prever, esta sobreelevación, este delta Y se debe calcular. ¿Listo? Veamos lo que provoca el flujo en un canal con curvatura. Este es un video de emergencia, un video de una riada en la ciudad de Tupiza. ¿Han escuchado hace 3 años esta riada que llegó a la ciudad de Tupiza, jóvenes? Sí, Sí, ingeniero. algunos deben ser de Tupiza, algunos deben tener familiares en Tupiza, entonces saben muy bien qué es lo que ha pasado. Cuando un río viene así de bando a bando, miren, inclusive el agua, miren, ¿qué tal si lo encasillaríamos esto en un canal, no sé, semejante cantidad, no sé cuánto habrá sido este caudal, alguien lo habrá estimado, no lo sé, pero debe estar encima de los 100 metros cúbicos por segundo, con seguridad más de 100 metros cúbicos por segundo. Miren cómo el agua quiere expandirse. ¿Acaso se podría encasillarlo esto en un canal profundo? No, el agua naturalmente va a querer a sus lados, a los costados, va a querer ampliarse siempre. Inclusive esto nos está mostrando que la relación de ancho-profundidad está dada así en las recomendaciones que están dadas por los investigadores, ¿no? Es decir, estas relaciones están cumpliendo los ríos, ¿no? No las relaciones de poca profundidad. Nos está mostrando el mismo río, ¿no? ¿Y qué pasa cuando se presenta una curvatura, ¿no? Cuando hay una curvatura, en la parte externa de la curvatura hay mayor velocidad. Se produce mayor velocidad, ¿ya? Enseguida lo vamos a ver, un cachito de más, con una mayor. Acá está. Aquí está. Bien, aquí está. Miren, los que conocen Tupiza, ¿no? Los que conocen Tupiza o son de ahí. Espero poderlo hacer. Miren, aquí está, esta parte es curvada. Miren el mar. Aquí una curva. ¿No? Así está así. En estos ríos, debido a la naturaleza del flujo, la velocidad aquí es mayor y la velocidad aquí es menor. ¿Por qué? ¿Se imaginan ustedes cuando, bueno, ya estos últimos tiempos ya no desfilamos ni en colegio, en el cuartel, bueno, se desfila, pero no todos van al cuartel. Entonces, cuando estamos desfilando, cuando hay una curva en la plaza, por ejemplo, ¿qué pasa con el que está en la parte interior de una de las esquinas de la plaza? ¿Qué pasa con el soldado o el estudiante que está desfilando en la parte interna? ¿Qué pasa? ¿Qué hace, jóvenes? A ver, ¿alguien puede explicarme? Tiene que esperar. Tiene que pararse, marchar poco a poco, sobre su mismo paso se queda. Y el que está en la parte externa acelera el paso, ¿sí o no? Porque si no va a desvirtuar totalmente la fila, ¿sí o no? Sí. Así es. Entonces, en la parte externa el agua va con mayor velocidad,
tiene mayor velocidad. Acá tiene menor velocidad. Por eso acá, como la velocidad es pequeña, entonces inclusive provoca sedimentación. En esta parte se provoca sedimentación por la baja velocidad. Pero no solamente es por eso, enseguida vamos a ver. Entonces, en esta parte hay mucha velocidad. Esta es la parte peligrosa. Esta es la parte más erosiva. Con seguridad la velocidad está mayor a la velocidad admisible que tienen estos suelos. ¿Ya? Pero no solo es por eso, sino porque en esta curva, en la curvatura estamos diciendo que se produce esta situación. Se sobreeleva el agua. Entonces, de hidráulica 1 sabemos que el agua fluye siempre desde una presión mayor hasta una presión menor. Aquí hay una presión menor y aquí hay una presión mayor. Entonces, el agua se va a querer dirigir de aquí a este lado, ¿no? Entonces, va a querer fluir en este sentido. Así va a querer fluir. En realidad, fluye así. Eso es el flujo secundario, como que se llama. Entonces, este flujo secundario es la causante inclusive de erosionar esta parte del margen. Esto lo va a erosionar, esto se va a desgastar. Esto no, aquí, todo lo que desgaste aquí, todo lo que desgaste el agua, todo lo que se lo coma aquí, ¿dónde lo está llevando? Lo va a llevar aquí, lo va a amontonar a este lado. Pero como estamos viendo en el río, ¿no? Como estamos viendo en este río, en el río Tupiza. Los que viven en Tupiza me lo van a poder comprender mejor. Miren cómo el agua está depositando material aquí, sacándolo de aquí, llevándolo aquí. Bueno, no de aquí, de este frente a este frente, tampoco es así. En realidad eso está erosionando desde aquí. En realidad el flujo es helicoidal en esta parte. Así está yendo el flujo. El secundario, ¿no? El flujo secundario, porque el flujo está avanzando longitudinalmente, el río está avanzando longitudinalmente, pero hay flujo secundario en este sentido. Entonces, lo que ha desgastado aquí, lo va a depositar aquí, ha desgastado aquí, lo va a depositar aquí, ha desgastado aquí, lo va a depositar aquí. ¿Ya? Eso vean ustedes en los ríos, jóvenes, el margen interno de una curva es arenoso, es limpio, pero el margen externo de la curva está con agüita, evidentemente, porque se ha socavado. Eso es lo que pasa entonces en los flujos en los ríos o en los canales con curvatura. Sigamos viendo. Ahí está. Miren, acá el agua prácticamente está detenida, ¿no? Ahí el agua está prácticamente detenida. Miren aquí cómo recorre el agua, miren cómo lo ha hecho caer. Y aquí el agua, en este sector, en este tramo, está prácticamente el agua detenida. Bueno, aquí está avanzando ya muy poco. Aquí está socavando. ¿Mm? Miren, aquí el agua está prácticamente detenida, casi está sin movimiento. Y aquí es donde está provocando problemas por su mayor velocidad, por el flujo secundario. El flujo está yendo así, avanzando longitudinalmente, evidentemente, pero también está comiéndole, erosionando de esta manera. Los cimientos están erosionando. Bien, lo mismo entonces se produce en un canal, puede producirse en un canal también. Entonces hay que calcular, en un canal revestido, entonces hay que calcular esta sobreelevación. Una fórmula teórica dada en el libro de Francini es esta. Ya hay que hacer cantidad de movimiento entre esta sección y se obtiene esta relación entre este B y el radio de curvatura. Bueno, no sé si está, no hay acá. El radio de curvatura, ¿dónde está? Uy, caramba, no lo vi. Pero el radio de curvatura se refiere a esto. Desde algún lado de aquí, ¿no? No sé si. Desde algún lado
Desde algún punto hasta ahí. Entonces, este es el radio de curvatura. Ahí. ¿Qué problema es cuando no es objeto? Es difícil de manejar. Ese es el radio de curvatura. ¿Listo? En cada lugar, aquí hay un radio de curvatura. Un empiezo y un principio de curva y un fin de curva, ¿no? Tiene, tal como van a ser en carreteras, lo mismo, tal como van a ser en carreteras. El AutoCAD inclusive ya nos facilita el AutoCAD para dibujar estos radios de curvatura. Entonces ustedes van a tener que dibujar. ¿Y cuál es el radio mínimo de curvatura? Ahí está. ¿Cuál es el radio mínimo de curvatura? Bueno, otras relaciones. Hay numerosas fórmulas, dice aquí, empíricas de laboratorio para estimar la sobreelevación. En Subramania, en el libro de Subramania dan esta ecuación, ¿ya? Para canales rectangulares. Para canales trapeziales dan esta relación, ¿ya? Que es E en estas dos expresiones es desde la profundidad y sub 0 hasta donde se está sobreelevando el agua, ¿ya? Esa es E, ¿ya? E máxima altura de la superficie del agua sobre la profundidad normal del flujo. Y sub 0 la profundidad normal. B es el ancho del fondo, R es el radio de curvatura del canal, B es la velocidad promedio en la entrada de la curva, la velocidad promedio en la entrada de la curva y Z es el talud. Bueno, así está. ¿Y cuál es el radio mínimo de curvatura? Bueno, ¿qué más podemos decir acá? En curvas, entonces, en curvas, el resguardo, el delta H que hace rato hemos mencionado, el resguardo se da encima de la sobreelevación. Entonces, acá tiene que tener todavía un delta H, un bordo libre. ¿Listo? Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, ya. No sé si se comprende estas ecuaciones. Yo creo que sí, ¿verdad, jóvenes? ¿Jóvenes? Sí, ingeniero. Ya. Entonces, acá lo que podemos ver que si a mayor radio de curvatura, muy grande la curva, entonces esta prácticamente es pequeñita. Pero a menor radio, digamos un codo muy abrupto, a menor radio, esto va a ser muy grande. Esta sobreelevación, esta va a ser muy grande. Claro que va a depender de la velocidad también, si el flujo es subcrítico o supercrítico. En realidad diseñamos, todos los canales generalmente diseñamos para estado subcrítico, ¿ya? Ok. Bien, sí, yo creo que no hay mucha explicación que hacer de estas fórmulas. Son fórmulas teóricas, empíricas, prácticas, los han determinado en canales de laboratorio, ¿ya? Ok. Bien. Me parece que esta es una semiteórica, sin embargo. Esto habría que ver, eso, o también habría que analizar. Pero son fórmulas que dan los libros. Ok. ¿Qué más? Sobre el radio mínimo de curva. Bueno, acá hay una imagen inicialmente, una imagen, revisando mis archivos, estaba viendo los planos que hacíamos antes, ¿no? Antes dibujábamos de esta manera los radios, las curvaturas en canales, ¿no? Un poco siempre respetando, oyendo casi sobre las curvas de nivel, ¿no? Eso es lo que hacíamos, ¿no? Íbamos sobre las curvas de nivel. Entonces, manejábamos o trazábamos la curvatura en función a las curvas de nivel, ¿ya? Y entonces,
Estaba recordando, este tipo de planos tienen que hacer, ¿no? Siempre tener el principio de curva, fin de curva, principio de curva, fin de curva, todos sus otros elementos, cuerda, ángulo de flexión, etcétera, etcétera. Todos los elementos de una curva, tal como se hace en carreteras, se hace lo mismo, se hace absolutamente lo mismo, ¿ya? Bien, esto es para canales, sin embargo. El AutoCAD nos ayuda muchísimo ahora en el trazo de curvaturas o sí, curvaturas en canales y en carreteras. Ok. Entonces tienen que hacer este tipo de diseños, jóvenes. En el libro de Sistemas de Riego de Adrián Laico, entren ustedes así, no sé, sí, Sistemas de Riego de Adrián Laico, que en el Google, colóquenlo, y les va a dar el libro y lo van a poder descargar. Hay bonitas recomendaciones en ese libro, ¿ya? En este libro se recomienda, dice, para caudales entre 0 y 1 metro cúbico por segundo, ¿ya? Dice que el radio mínimo en canal revestido es 3 veces B. ¿Qué es B? El ancho de la superficie libre, ¿no? El ancho de la superficie libre, siempre va a ser para nosotros. Y en canales sin revestir, 5 veces B. Entonces va más por la seguridad, ¿no? Para caudales de 1 metro a 10 metros cúbicos por segundo, para canal revestido da un radio mínimo de 5 veces B, 5 veces el ancho de la superficie libre. En canal sin revestir, 7 veces. Para canales muy grandes, para caudales de 10 a 100 metros cúbicos por segundo, dan un radio mínimo de curvatura de 5 veces B y en canales sin revestir de 10 veces B. Bueno, estamos hablando de canales, ¿no? De canales de riego. No sé si en qué lugar del mundo habrían construido para más de 100 metros cúbicos por segundo. No lo he encontrado un canal de ese tipo. Habría que ver. Canales muy grandes. Entonces, ustedes tienen ya todas las recomendaciones, jóvenes, para el diseño de canales. Todo tiene que acabar en este tipo de plano. Además, en esto tiene que tener sus transversales, cada 10 metros, cada 20 metros, según les exija la normativa de elaboración de proyectos de riego, ¿ya? Pero sí les va a exigir en planta, el eje, las curvaturas, etcétera, etcétera, curvas de nivel, los pasos de quebrada, etcétera, etcétera, todo. Tiene que presentarse en planos así. El perfil longitudinal, la gradiente hidráulica justamente del canal se les va a exigir. Acá abajo de este plano está el perfil del canal y del flujo, ¿no? Es decir, dibujado la línea piezométrica. En canales abiertos la línea de energía casi no se dibuja, pero sí o sí se dibuja la línea piezométrica. Bien, jóvenes. ¿Alguna consulta, jóvenes? Hola. No, ingeniero. Bien, entonces, si no hay ninguna pregunta, esta es una referencia simplemente para el diseño de canales. Ustedes en los libros van a encontrar muchas otras más recomendaciones. Bueno, no muchas más, sino sobre esto, ¿no? Muchos más materiales sobre esto. La forma de la sección del talud, la pendiente, la velocidad admisible, el esfuerzo cortante admisible, esfuerzo cortante admisible, después, ¿qué más hemos visto? El bordo libre, relación ancho-profundidad. Esto es lo más importante para mí, porque hay mucha, ¿cómo les diría? Tendencia a que los estudiantes, los tesistas estoy hablando, cuando diseñan sus canales de
de encauzamiento lo están queriendo encapsular al agua, al canal, quieren quitarle el ancho, y el agua que busca su ancho, ¿no? A menor profundidad, a menor ancho de canal, mayor velocidad. Ya no se cumple esta relación. Entonces el agua por eso va a querer erosionar los márgenes, los gaviones que colocan en sus costados, los muros de hormigón, no aguantan ni una lluvia. ¿Por qué? Porque no han respetado esto, y lo hacen muy angosto, y el agua tiene mayor velocidad y tiene mayor poder de socavación. Bien, entonces hay que tratar de respetar estas relaciones para el ancho del canal. Sobre la elevación de la curva también ya hemos hablado, y el radio mínimo de curvatura. Bien, yo creo que está todas las recomendaciones ya para que ustedes están listos para diseñar canales. Lo hemos visto prácticamente todo para el diseño de canales. Bien, jóvenes, entonces quedamos ahí el próximo jueves vamos a entrar a otro tema, y el sábado tenemos un examen hasta aquí. Todo lo que hemos hecho hasta aquí, entonces, es el examen del primer parcial. ¿Alguna consulta, jóvenes? No, ingeniero, todo está claro. Listo, ok. Bien, entonces concluimos la clase. A partir de este momento pueden registrar su asistencia, por favor. Mayúsculas, sin acento, primero el paterno, materno y nombres.